Hola amigos, una alegría estar nuevamente con ustedes. Gracias por permitirme acompañarte unos minutitos cada día en tu casa o donde estés y reflexionar juntos sobre la palabra de Dios. Reavivados por su palabra es una cita diaria con el Señor y con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Hoy nos detenemos a reflexionar en Levítico capítulo 16, pero antes vamos a tener una oración. Señor, al abrir tu palabra queremos pedirte por favor que abras nuestra mente, nuestro corazón, que seamos receptivos para entender no solo como un repaso histórico, sino como una aplicación presente indispensable para enfrentar la vida de hoy. Lo pedimos, lo agradecemos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 16 del libro de Levítico es un capítulo que habla del día de la expiación. ¿Qué es eso del día de la expiación? Ya hemos dicho que los sacrificios en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, tenían como objetivo central y primordial ilustrar el precio, el costo de nuestro pecado y el precio de nuestra salvación. A través de la muerte inocente de esos animales sacrificados, se estaba prefigurando a la muerte inocente del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El lugar, el templo, tenía dos grandes lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Tenía un atrio, tenía una fuente para lavar, el altar del sacrificio, y los muebles, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo, también ilustran el poder y la actuación de Dios. Cada día, en el sacrificio, los pecados simbólicamente eran transferidos a través del ministerio del sacerdote de la persona al animal, del animal al santuario. Por eso, una vez al año, se realizaba lo que se conocía el día de la expiación. Era el día donde ese santuario que había sido contaminado por los pecados de las personas también sería purificado. Vamos a leer algunos pasajes de este capítulo. Habló Jehová a Moisés, otra vez habló Jehová a Moisés, es la frase que más se repite y el libro de Levítico es el libro que más veces dice que lo que se dice es porque Dios lo dijo. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón que murieron cuando se acercaron a la presencia de Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. O sea que ese lugar santísimo no era lugar para entrada diaria, sino era para un momento específico en el año. Si nosotros vamos unos pasajes, versículo 3, versículo 4, se habla de las vestiduras. Estas son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Versículo 5 dice, de la congregación de los hijos de Israel tomaré 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Aarón hará traer su becerro de la expiación y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Echará suertes. Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová y lo ofrecerá como expiación. Así que hay allí 2 machos cabríos, 2 animales. Uno va a representar a Dios y el otro va a representar a Azazel. Azazel es el enemigo de Dios, el que se opone a Dios. Dice que el que representa a Dios se iba a hacer sacrificio. Pero por el otro lado dice, pero el macho cabrío, versículo 10, sobre el cual caiga la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel.
este animal que representaba al diablo no iba a ser sacrificado porque en el sacrificio hay restauración y recuperación de la vida. Y eso solo es posible por la sangre de Jesucristo, ¿sí? No por el sacrificio de Azazel. El diablo será quien finalmente llevará los pecados cuando la consecuencia final del pecado, en la destrucción del diablo, de sus ángeles y de todos los pecadores, lleve los pecados de toda la humanidad. Pero el que lleva los pecados en nuestro lugar para salvarnos y para redimirnos es Jesucristo nuestro Señor, ese que es representado por este macho cabrío, ese que es representado por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, el día de la purificación del santuario era un día de juicio, era un día de restauración. Ahora, el libro de Hebreos, que basa mucho en Levítico, dice que este santuario en la tierra se hizo siguiendo el modelo del santuario en el cielo. Y entonces alguien dice, pero ¿y cómo el santuario del cielo se contaminó? ¿Qué es lo que contaminaba el santuario? Los pecados de los pecadores, que confesados esos pecados y a través del arrepentimiento eran entregados y colocados sobre el Cordero, sobre el Hijo de Dios representado en todo el ritual, en todos los servicios del santuario. Pero ¿qué es lo que hay que purificar? El libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 14, dice hasta 2300 tardes y mañana. Tarde y mañana es un día, ¿sí? Hasta 2300 días. Y luego el santuario será purificado. Si nosotros hacemos un registro cronológico, estos 2300 días o años nos llevan hasta el año 1844. Apocalipsis capítulo 10 dice que iban a comer un libro que era dulce en la boca, pero que era amargo en el vientre, porque el cumplimiento de esta profecía de 2300 años, desde el 456 a.C. hasta el 1844 después de Cristo, había sido confundido por muchos y pensaban que Cristo iba a venir. Así que mucha gente, muchos predicadores, hablaban de que el 22 de octubre de 1844, cuando se cumplía esta profecía, Cristo vendría a la tierra. Eso era algo dulce en la boca. Pero cuando llegó ese día y Cristo no vino, esa experiencia amargó el vientre. Fue una experiencia difícil de digerir y fue un gran chasco que sufrieron. Algunos se desanimaron para siempre y otros entendieron que se habían equivocado en el evento, no en la fecha. ¿Y qué empezaba entonces el 22 de octubre de 1844? La purificación del santuario. El juicio en la Biblia tiene 3 tiempos. Hay una etapa de investigación desde 1844 en adelante. El justo juicio de Dios, tiene 3 tiempos. Primero, una etapa de investigación. En Apocalipsis capítulo 20, en la primera parte, se nos dice que va a haber 1000 años de paz. Y en esos 1000 años de paz, después de la venida de Cristo, después de la resurrección de los justos, después de la transformación de los vivos creyentes y confiantes en el Señor, reinarán 1000 años en el cielo. Y ese tiempo será el tiempo del juicio de comprobación. Primero de investigación, después de comprobación. Y cuando terminen los 1000 años, y ocurre lo que Apocalipsis dice, que la ciudad de Dios desciende del cielo a la tierra, y que esta tierra que fue centro del pecado, la única mancha negra, oscura, de tiniebla en todo el universo de Dios, será centro del trono de Dios.
Así que después de esos 1000 años, los malos que están muertos, o los malos que murieron ante el fulgor de la segunda venida de Jesús, resucitarán para recibir la condenación eterna. Por eso el día de la expiación tiene que ver con el juicio de Dios. Investigador desde 1844 en adelante, cuando todas las personas de todos los tiempos pasados, presentes y futuros serían expuestos a este juicio, que después se transforma en juicio de comprobación y que finalmente es en juicio de ejecución. No quiere Dios la muerte del que muere. En realidad lo que Dios quiere es que el pecador se arrepienta y reciba en los méritos, en el sacrificio y en la sangre de Jesús la restauración de su vida por toda la eternidad. El capítulo presenta otros mensajes. El sacerdote primero hacía reconciliación por él y después hacía reconciliación por el pueblo. Versículo 16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. 17, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga, cuando haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la comunidad, saldrá hacia el altar que está delante de Jehová y lo expiará. Versículo 20 dice, cuando haya acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Pondrá Aarón sus 2 manos sobre su cabeza, confesará sobre él las iniquidades, todas sus rebeliones, sus pecados, pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para eso. Finalmente, los pecados serán sobre Satanás y sobre el pecador que definidamente, persistentemente, rechazó la gracia del Señor. Pero este no es un momento para rechazar, este es un momento para recibir. Este es un momento para agradecer que Dios haya venido a esta tierra, Jesús, a vivir, a morir, a darnos su sangre, a darnos su vida para que nosotros podamos vivir. Ahora vamos a usar estos momentos para orar. Señor, solo nos queda darte muchas gracias por Jesús nuestro Señor y Salvador, por su vida, por su sangre, por su sacrificio y por su promesa de su pronto regreso para terminar con el mal, el pecado, el dolor y el sufrimiento para siempre. Ayúdanos a tener tu vida. Bendice a nuestros amigos. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.